Hola, buenos días chicos, bienvenidos a esta su clase, ¿verdad? Reciban un saludo de mi parte, espero se encuentren pues muy bien, ¿verdad? Saludos en donde se encuentren. Vamos a dar comienzo, ¿verdad? A nuestra clase, la que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Esta semana. Y como ustedes pueden observar en sus pantallas, ¿verdad? El título de la clase es Actividades económicas en Honduras. Vamos a estar hablando un poquito, ¿verdad?, de las actividades productivas y económicas, ¿verdad?, cómo se desarrollan en este caso, ¿verdad?, en nuestro país, Honduras. Como nosotros podemos observar, ¿verdad? Observar, ver las noticias, oír, ¿verdad? Hay algunos países, ¿verdad?, que emplean actividades económicas bien específicas, ¿verdad? Que cada actividad económica va de acuerdo a la capacidad de producción, ¿verdad? De la actividad que le produce riqueza a ese país, ¿verdad? Entonces, para iniciar, nosotros vamos a estar hablando qué es actividad económica. Entonces, la actividad económica, chicos, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Que se desarrolla para generar riquezas dentro de una comunidad, ¿verdad? Una ciudad, una región o un país, ¿verdad? Estas riquezas se generan mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales, ¿verdad? O de algún tipo de servicio, ¿verdad? ¿Y cuál es el único fin de todas las actividades económicas? Pues únicamente poder satisfacer las necesidades, ¿verdad?, de nosotros los humanos. Hay algo que quiero que tomemos muy en cuenta, chicos, y quiero que, ¿verdad?, lo manejemos muy bien en nuestra mente y lo recordemos. Toda actividad económica, ¿verdad?, genera riqueza. Ahora, ¿cómo extraemos esa riqueza? La extraemos mediante tres elementos. Uno, extracción. Dos, transformación. Y tres, distribución. ¿Verdad? Entonces, esto es algo, ¿verdad?, que va a depender de cada país, ¿verdad? En este caso, Honduras hace este proceso, ¿verdad? Por eso le dije que quiero que lo grabe en su mente, quiero que lo tenga presente, ¿verdad? Para que lo pueda manejar muy bien. Ahora bien, la actividad económica en Honduras, chicos, abarca tres fases. Grabémoslo muy bien, tres fases. Fase número uno, la producción. Fase número dos, distribución. Y la fase número tres, consumo. ¿Verdad? Estas son las tres fases en las que se desarrolla la actividad económica en Honduras. Ahora bien, algunos procesos, ¿verdad?, económicos o alguna actividad económica en Honduras, o mejor dicho, la actividad económica, ¿verdad?, en Honduras se basa en la agricultura, que eso ya lo sabemos, ¿verdad?, que es la siembra y cosecha de granos, la ganadería, ¿verdad?, que es pues el cuidado de ganado, ¿verdad? La industria, ¿verdad? Que ya tiene que ver con la maquinaria, ¿verdad? Las artesanías, que ya vemos que eso se da mucho en Honduras, el comercio, ¿verdad? Que es comprar y vender, las comunicaciones, la técnica y la investigación científica. Entonces, estos, ¿verdad?, son actividades económicas que se desarrollan en Honduras y que nosotros, ¿verdad?, ya conocemos. ¿Por qué? Porque todas estas actividades, ¿verdad?, están únicamente para satisfacer las necesidades de un pueblo, de una ciudad, de una región, de un país, ¿verdad? O por decirlo así, del mundo entero. Recordemos que hay actividades económicas, ¿verdad?, que se hacen, se realizan, se cosechan, ¿verdad?, como lo queramos llamar, dependiendo de la actividad que se realice, ¿verdad?, y se exporta a otros países del mundo. Entonces, estos son algunos de los procesos, ¿verdad? En este caso son los procesos que se desarrollan aquí en Honduras, ¿verdad?, que son los que acabo de mencionar. Ahora bien, las actividades económicas, ¿verdad?, son muy variadas. Hay muchas actividades económicas que sustentan, ¿verdad?, al pueblo. Entonces, estas se clasifican en tres grandes sectores, que son los sectores que vamos a estudiar a continuación. Los tres sectores, chicos, en los que se divide la actividad económica son tres. Sector primario, sector secundario y sector terciario. Entonces, vamos a ver, a explicar los detalles de cada uno de estos sectores. Entonces, el sector primario, las actividades económicas primarias, ¿verdad? Este sector se dedica, ¿verdad?, puramente a extraer los recursos de la naturaleza. Eso es todo.
¿Cuál sería, por ejemplo, bueno, aquí los tengo, están clasificados como primario? Entonces, las actividades económicas que pertenecen al sector primario son la agricultura, la ganadería, la producción de madera y pesca, ¿verdad?, comercial, y la minería. Ahora usted me preguntará, Miss, ¿por qué estas actividades pertenecen al sector primario? ¿Por qué? Porque todos los recursos, tanto de la agricultura, de la ganadería, ¿de dónde los extraen? Los extraen de la naturaleza. ¿De dónde extraen el maíz y los frijoles? De la naturaleza. ¿De dónde extraen la madera? De la naturaleza, de los árboles. ¿De dónde extraen la pesca? Pues de la naturaleza, de los ríos. Y la minería, el oro y la plata, pues de la naturaleza, de lo que nos da la naturaleza. Entonces, a este tipo de actividades económicas pertenecen al sector primario. ¿Por qué? Porque son aquellas actividades que se dedican puramente a la extracción de los recursos naturales para el consumo nuestro. En otras palabras, son aquellos recursos que se sacan de la naturaleza y que nosotros los utilizamos. Ahora bien, las actividades económicas secundarias, o más fácil para ustedes, el sector secundario, ya en este sector es diferente. Este sector, ¿verdad?, se refiere a las actividades industriales, aquellas que transforman lo que sacaron de la naturaleza, lo transforman, ¿verdad? Entonces, las actividades que caben en el sector secundario son la industria, la construcción y suministro de servicios públicos. Un ejemplo muy claro es, vaya, yo tengo mi matita de, qué sé yo, de tomates, por decirlo así. Entonces, esa mata de tomates pertenece al sector primario. Yo lo corto, entonces es el sector primario porque yo lo extraigo de la naturaleza. De esos tomates puros, entonces yo comienzo a hacer una pasta de tomate. Entonces, eso ya es un sector secundario. ¿Por qué? La pasta de tomate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que yo traje del sector primario lo transformé en un recurso o en un bien, ¿verdad?, para poderlo presentar al público. Entonces, ese es sector secundario. Ahora bien, el sector terciario, ¿verdad?, es cuando ya esos productos y esos bienes los ponen a la venta, o sea, al alcance de los consumidores. Es lo mismo que pasa con la matita de tomates. Yo ya la extraje, es sector primario. Hice una pasta de tomate, es sector secundario. Esa pasta de tomate yo la empaco, la pongo en un supermercado, ese es sector terciario, porque ya esa pasta de tomate está al alcance de todos los consumidores o todos los hondureños. Entonces, el sector terciario, ¿verdad?, o actividades económicas terciarias, se trata de eso. Cuando ya se pone un recurso o un bien, ¿verdad?, al alcance de los consumidores. Entonces, ¿cuáles son las actividades que están dentro del sector terciario? Está el transporte, las comunicaciones, el comercio, la educación, la sanidad, ¿verdad?, y otros servicios. Entonces, esto pertenece, ¿verdad?, al sector terciario. Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad?, todo es como una cadena. Sector primario, sector secundario y sector terciario. Así se maneja la economía aquí en Honduras, que está dividida en 3 sectores: sector primario, sector secundario y sector terciario. Y para ir finalizando, ¿verdad?, con la cuestión de la economía en Honduras, voy a hablarles un poquito de este resumen que yo les coloqué. No se los voy a leer, simplemente lo voy a explicar, ¿verdad?, y después usted va a hacer su resumen en su cuaderno. Chicos, las actividades económicas en Honduras, ¿verdad?, es una economía, ¿verdad?, un poco que no ha sido muy bien apoyada, ¿verdad? Lo hemos podido ver. Entonces, la economía, ¿verdad?, en este caso local en Honduras, ¿verdad?, es una economía de subsistencia, porque simplemente están produciendo para que pueda haber un consumidor lo compre, produciendo y lo compran, produciendo y lo compran. Entonces es una economía, ¿verdad?, de subsistencia, por eso se le llama así, ¿verdad? Entonces, el sector más importante, chicos, aquí en Honduras es el sector de la agricultura, el sector primario, porque este sector económico, ¿verdad?, que es la agricultura, emplea casi 2/3 de su mano de obra, o sea que da muchos empleos, ¿verdad? Y 2/3 de lo que exporta, o sea que parte de lo que se siembra y cosecha
aquí en Honduras en la agricultura es exportado a otros países, ¿verdad? Y como le comentaba, perdón, no ha sido muy bien apoyado, ¿verdad? La industria, ¿verdad? Que son esas empresas manufactureras, ¿verdad? Son muy escasas, no han sido muy bien apoyadas, ¿verdad? Pero también genera empleos, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, la economía en Honduras, ¿verdad? Tiene muchos problemas básicos, ¿verdad? Uno es el crecimiento de la población está creciendo mucho, entonces hay que producir más para poder satisfacer, ¿verdad? Las necesidades de esa población. Han habido paros, la inflación, ¿verdad? Que es el aumento a los productos. Ustedes pueden ver que la canasta básica ha ido aumentando, los huevos más caros, el aceite más caro, entonces a eso se le llama inflación. Falta de servicios básicos, ¿verdad? Luz y agua. Podemos ver, bueno, usted observa las noticias y usted ve los problemas que Honduras tiene. Colonias donde no llegue el agua, ¿verdad? Todavía hay familias por los huracanes que no han sido apoyadas, entonces la economía de Honduras es una economía de subsistencia, que es una economía poco apoyada. Entonces, la industria hondureña, ¿verdad?, está casi exclusivamente relacionada con la transformación agroalimentaria, ¿verdad? Que es cuando nos referimos a la agricultura, ¿verdad? Entonces, lo que se cosecha se vende, se exporta, ¿verdad? Entonces, en ese punto, pero si lo miramos de otro punto, ¿verdad? Lo observamos de otro punto, en Honduras, ¿verdad? Se destaca mucho porque se destaca la industria del azúcar, la industria del café, de textiles, ¿verdad? Industria de ropa, manufactureros de madera, ¿verdad? Nosotros podemos ver la ciudad industrial, que es cuando nos referimos a San Pedro Sula, que así se le llama, ¿verdad? Es la ciudad industrial y financiera por excelencia de Honduras, San Pedro Sula, ¿verdad? Hay otros lugares importantes, departamentos como Puerto Cortés, que ahí está el puerto, ¿verdad? Más importante de Honduras, La Ceiba, Tela, Choluteca, Comayagua. Entonces podemos ver que hay ciudades, ¿verdad?, que ayudan a levantar la economía. Pero el sector financiero o la economía de Honduras es una economía de subsistencia, es una economía muy débil, es una economía poco apoyada, ¿verdad? Aunque el turismo, las personas que vienen, ¿verdad?, a conocer aquí ayuda a levantar un poco la economía, ¿verdad? Pero el comercio hondureño, ¿verdad?, está dominado por las exportaciones, ¿verdad? O sea que si Honduras no exporta, la economía todavía fuese mucho más débil, ¿verdad? Entonces, esto es un sondeo, ¿verdad?, sobre cómo está nuestra economía y cómo se maneja. Nos vamos a quedar hasta este punto, ¿verdad? Si tienen alguna duda o pregunta, pues me la hacen saber, que estoy para servirles. Me despido de ustedes, chicos, y que pasen un bonito día.